Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Eres el único Dios vivo y verdadero, todopoderoso. Señor, nos gozamos grandemente en tu día, hoy y todos los días. Pero hoy es el día del Señor en tu iglesia, en todo el mundo. Y estás recibiendo alabanza, adoración, honra, gloria de tu iglesia, amada de tu iglesia, rescatada por Cristo, la cual tú quieres que se encuentre limpia y sin arruga para cuando tú te manifiestes, para que cuando tú vengas por ella, así nos encuentres, Señor. Te damos gracias por tu gran bondad, por tu gracia abundante, siempre suficiente. Te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias porque tú nos amas grandemente, Señor, y nos has dado todo lo que necesitamos para poder obedecerte y servirte. Gracias por hacer morar tu Espíritu en nosotros, y ahora prepáranos para recibir tu palabra que tienes hoy para nosotros, que traiga aliento, esperanza, fuerza, ánimo, que supla la necesidad, Señor, de cada uno de tus hijos aquí, que tú conoces muy bien y sabes lo que necesitan. Todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos. Estamos en la serie de Romanos, arraigados en el Evangelio, y vamos ahí al capítulo 13. Ahorita voy a comentar algunas cosas, pero vamos a tener ya nuestra Biblia abierta en el pasaje final de Romanos 13, versículos del 11 al 14, será nuestro texto de hoy. Y ahí lo dejamos listo. Ahorita vamos a leerlo, todavía no. Yo quiero decirles que el apóstol Pablo tenía que recordarle a su gente, a todo cristiano, que el cristianismo no es una disculpa para dejar de cumplir nuestras obligaciones que tenemos para con nuestros semejantes, sino al contrario, mis hermanos, es una razón para cumplirlas a rajatabla. El pastor Roberto nos vino hablando de estos deberes, de estas obligaciones. No debáis a nadie nada, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Y dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Así es que yo quiero decirte que luego sigue hablando el apóstol Pablo de la única deuda que el cristiano tiene que pagar todos los días y que sin embargo no acaba de saldar nunca. La deuda de amor que tenemos para con todos los hombres cada día, continuamente. Alguien decía que es una deuda que nunca nos deja. Esa es la deuda que nunca nos deja. Es una deuda que devolvemos todos los días y que demos siempre por siempre. Roberto nos habló de varias manifestaciones de ese amor con nuestro prójimo en cuanto a la deuda de amarnos unos a otros. Esa deuda que tenemos de amor, nos habló de las diferentes manifestaciones o cómo podía ser ese amor para con nuestro prójimo. Pero yo quiero hablar de una manifestación más, porque el amor limpia el corazón, desterrando de él el mal deseo. Vamos a Romanos 1, 14 al 17, para que veamos que estamos en el contexto del libro de Romanos. También el apóstol Pablo, cuando nos está diciendo aquí en el capítulo 13, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros,
Pablo aquí en Romanos nos habla de esa deuda que tenemos cada día y que no acaba de saldar nunca. Fíjate bien, vamos a leer del 14 al 17, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué? Soy deudor. Ahí está la deuda. Pablo era deudor. No de deudas, no de dinero, no de impuestos, no de tributos, pero él tenía esta deuda y ahorita lo vamos a ver. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos esta deuda, el amor tiene esta manifestación, mis hermanos. El compartir, el estar con esta disposición que el apóstol Pablo dice: en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No hay otro medio a través del cual ninguna persona en el mundo pueda conocer de la gracia salvadora de Dios que no sea a través del Evangelio de Jesucristo. Así es que tomemos esta deuda, esta manifestación también de amor, para que todos los días estemos prestos, dispuestos y disponibles en compartir el Evangelio de Jesucristo, esas buenas noticias de parte de Dios a todos los pecadores perdidos, sin esperanza, que andan por el mundo sin Dios, sin esperanza, muertos en sus delitos y pecados, sufriendo, pensando que no hay nada en esta vida que tenga propósito, significado, y que van camino a la condenación. También en el contexto del Nuevo Testamento, este mismo tema pues aparece precisamente Jesús dándonos el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo, Marcos 16:15. Mateo 28, 18 al 20. Entonces el Señor Jesús se acercó a sus discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y finalmente Pablo nuevamente nos dice en su carta a los Corintios: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, pues me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí está el anuncio, la proclamación completamente clara, es un mandato, es un deber, es parte de la gran comisión de Cristo para su iglesia, mis hermanos. Muy bien, pues, y algo que nos puede alentar mucho es las palabras de Jesús en su oración al Padre también. Este texto siempre me ha bendecido y siempre lo he compartido con ustedes constantemente en este tema del evangelismo, porque ahí el Señor Jesús está orando al Padre y dice: mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que mi hermano, mi hermana, tienes ya el apoyo, la intercesión en oración de Jesús el Salvador, para que tú puedas ir con esa confianza, esa seguridad de que al hablarles ellos puedan creer en Jesús, porque Él está orando por ti, y es para que estemos alentados
en esa oración por nosotros. Muy bien, ahora sí vamos a nuestro pasaje. Vamos ahí a Romanos 13 y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Versículos 13, perdón, es que el capítulo 13, versículos del 11 al 14. Es la parte final de este capítulo 13, versículo 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Podríamos decir, o podemos ver detrás de este texto, de estas palabras de Pablo, ¿cómo podríamos resumir un poquito esto que hemos leído? No es otra cosa, mis hermanos, que nuestra devoción a Cristo en esa expectación de la luz de la aurora que empieza a brillar. Porque quiero decirte algo, que los tiempos finales, los tiempos postreros, comenzaron desde que Jesús vino y nació. Así es que imagínate, si cuando Jesucristo nació en el primer siglo, ¿verdad? Comenzaron los días postreros, los días finales, y han transcurrido 2000 años. ¿Cuánto crees tú que estamos, como dice Pablo, más cerca de nuestra salvación que cuando comenzamos a creer? Muy cerca, mi hermano. Así es que, gracias a Dios. Y algo que me llama la atención, que el apóstol Pablo, tocando este tema en diversas cartas, pero especialmente también a los tesalonicenses, cuando habla de la venida del Señor, en el mismo capítulo 2 veces dice esta frase: alentaos unos a otros con estas palabras. Así es que ese es mi propósito, mis hermanos, en esta mañana, mi oración, que reciban aliento de parte del Señor a través de su palabra y por su Espíritu Santo y la gracia de Dios. El hincapié se hace sobre la inminente venida de Cristo. Si Pablo nos está diciendo aquí que ya es hora de levantarnos, que tenemos que conocer el tiempo, que la salvación está más cerca, todo este hincapié que el apóstol Pablo está haciendo, lo hace en esa inminente venida de Cristo hace 2000 años. En aquel tiempo pensaban que Cristo venía en cualquier momento. De hecho, por ahí se levantaron algunos diciendo que el Señor ya había venido. Y Pablo tuvo que escribir algunas cosas y decirles que no era así, etcétera. Pero es hermoso esta fe, esta expectativa o expectación que tenía la iglesia temprana acerca de las palabras de Jesús. Algo que me llama la atención es que ellos creían que la Biblia era la palabra de Dios y que Dios hablaba a través de su palabra, y recibían la palabra como palabra de Dios. Y nosotros también creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, toda ella, y que Dios habla a través de ella. Dios está hablando a ti y a mí hoy a través de su palabra. Y es algo que no hay palabras para explicar o comprender esta situación. De hecho, es algo milagroso.
Como sus siervos, tú y yo en Cristo queremos ser hallados fieles cuando Él venga. La culminación de nuestra salvación está cerca. Está amaneciendo, mis hermanos. Ya se ve la luz de la aurora. Por lo tanto, debemos estar preparados. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Prepárense. Levántense, despiértense. Vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Todo esto es una preparación para estar expectantes para la venida del Señor. Tenemos que tener esa fe, tenemos que tener esa confianza, tenemos que tener esta esperanza gloriosa y tenemos que tener también un amor por su venida. Señor, dame amor por tu venida. Yo quiero amar tu venida. ¿Quién viene? El Señor. ¿Quién viene? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Quién viene? El Rey victorioso. Tu Rey, mi Rey, Él viene. Y le esperamos y nos gozamos y por eso amamos su venida, porque viene para llevarnos a nuestro hogar celestial y reinar con Él también por siempre. Así es que lo que quiero lograr con este mensaje basado en este texto y con su gracia del Espíritu, tengo la mira, mis hermanos, de hacer que los hombres aparten sus ojos del mundo para que los vuelvan hacia el cielo. De hecho, cuando Jesús ascendió después de haber muerto y haber sido sepultado y de haber resucitado y de haber estado ahí 40 días dando testimonio de su resurrección, y ya cuando llega el día de la ascensión, estaba Jesús entre ellos y es tomado y llevado a las nubes, y dos varones con vestiduras blancas les dijeron: a este Jesús que ustedes están viendo ser tomado al cielo, así vendrá. Entonces, así tenemos que estar, así como se fue tomado para ir al cielo, así vendrá. Yo no sé si alguna vez tú ves al horizonte, ves el despuntar del alba, ves las nubes y te preguntas: ¿será hoy el día? ¿Vendrá hoy el Señor? Es hermoso pensar esto. Cambia tu vida, te transforma, te llena de gozo, de alegría, de esperanza, de ánimo. Son las nubes hermosas creadas por nuestro Dios. Así es que debemos estimar, mis hermanos, más la gloria de Dios que nuestra propia salvación. Es la esperanza bienaventurada ¿de qué? De la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza, que iremos a la gloria de Dios. Entonces, las personas no buscan a Dios en forma correcta hasta que tienen confianza para acercarse a Él. O sea, Pablo está enfatizando que es importante que creamos a su palabra, que creamos a esta promesa maravillosa de su segunda venida, que tengamos confianza en nuestro Dios. Por eso te invitamos, por eso en la primera parte de nuestro servicio se dio la bienvenida a los invitados, para también invitarte a un proceso de integración para que tú te puedas integrar, si tú lo quieres, si el Señor te confirma que así sea, te integres a ese proceso para que llegues a ser miembro de esta iglesia y puedas recibir de los diferentes medios de gracia lo que Dios tiene para ti, para tu fe, para tu crecimiento y madurez,
para tu santificación. Necesitamos de la iglesia y de los medios de gracia que Dios ha dado a través de la iglesia a todo creyente, ¿no es cierto? Así es que por eso no aplicamos nuestra mente a la piedad hasta que hemos sido enseñados acerca de la esperanza de la vida celestial. Fíjate bien, la relación tan importante de la esperanza de la vida celestial con tu vida de piedad real, con tu vida de devoción a Cristo. Hay una relación. Si tú no contemplas por fe y estás expectante de la venida del Señor, tu piedad no, por más que te esfuerces y por más que te dediques, no podrás llegar muy lejos si no la conectas con la esperanza de la vida celestial. Así es que vamos a ver solamente 3 puntos en este texto que se desprenden aquí del pasaje, y vamos a ir de lleno al primero, que está en el versículo 11. Yo voy a compartir algunos aspectos, porque el pastor Roberto ya lo predicó precisamente el domingo pasado. A lo mejor alguno está preguntándose, oye, ¿por qué está nuevamente predicándose este pasaje? No quiero que pienses nada más. Ahorita lo voy a explicar por qué quiero yo hacerlo, porque tengo realmente un deseo puesto por el Señor, y lo platicamos Roberto y yo, y quiero compartir algunas cosas que están aquí en el texto. Así que yendo al versículo 11, dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sí? Este es el primer punto que vamos a ver. Y aquí hay que preguntarnos a qué se refiere el apóstol Pablo con respecto a ese tiempo. ¿Qué periodo estratégico o crítico del tiempo quiere decir Pablo con estas palabras? ¿Cuál es el periodo de la historia humana que no debemos de descuidar? Pues el día de nuestra salvación. Día que está más cerca que cuando comenzamos a creer, mis hermanos. El día que se acerca, el día cuando encontraremos al Señor Jesucristo cara a cara. Esta palabra, les vuelvo a decir las palabras de Pablo: alentaos unos a otros. Yo te estoy compartiendo esta palabra para que nos alentemos unos a otros. El Señor viene. Y nos encontraremos con Él y le veremos cara a cara por siempre, por toda la eternidad. Mis hermanos, a veces sabemos esto, conocemos esto, pero no vivimos, como decía Gerardo, acorde a esta verdad, a esto que conocemos. Y es muy importante poner nuestro corazón allí, nuestro espíritu, nuestra fe a esa palabra, porque va a cambiar mucho nuestra vida. Vamos a ser transformados completamente. Pablo era consciente sin duda de la brevedad del tiempo, pero había más en el pensamiento de Pablo que la indiscutible brevedad del tiempo. Hay más. Esperaba la segunda venida de Cristo. Era la esperanza inminente de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente. Esa era la esperanza: el Señor viene. De hecho, ese era el mensaje que también se anunciaba y se proclamaba. Y entonces la gente respondía en fe, entregando su vida a Cristo para estar preparado, para estar listo. Y por tanto, mis hermanos, no olvidaban la obligación de estar preparada. La iglesia del primer siglo que encontramos aquí en el Nuevo Testamento, en la Escritura, es una iglesia que estaba preparada con esta esperanza de la venida del Señor. Y esta fe y esta esperanza hacía a cada hermano, a cada cristiano de la iglesia,
el tener una vida de piedad, una vida de obediencia al Evangelio, una vida de santificación, buscando la Cristo semejanza en sus vidas. Esa esperanza, mis hermanos, se ha ido haciendo más tenue e imprecisa, pero queda un hecho permanente. Ninguno de nosotros sabemos cuándo Dios nos va a llamar para que dejemos este mundo y vayamos con Él, ¿no es cierto? El tiempo se va acortando porque cada día estamos más cerca de su final. Debemos estar preparados. El cielo, la gloria nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Ha sido triste y doloroso el año pasado, a finales, al inicio de hermanos nuestros de nuestra iglesia, familiares que conocemos, que han muerto, han fallecido. Pero la muerte no es la última palabra, sino la esperanza de gloria en Cristo Jesús por la fe. Entonces aquí en este texto estamos viendo que sin duda hace alusión a la esperanza gloriosa de la vida eterna que se consumará pronto, pues ya vislumbramos la luz de la aurora de Cristo con esa segunda venida inminente. Afirma que los creyentes conocen el tiempo, dice Pablo aquí en el texto, y esto conociendo el tiempo. Pablo estaba afirmando que estos creyentes en la iglesia de Roma conocían el tiempo, ¿sí? Porque la vocación de Dios y el día de visitación exigen una nueva vida y nueva manera de hacer. Como enseguida también, a modo de explicación, dice Pablo, es ya hora de levantarnos del sueño. Yo quiero que sepan que los griegos tenían dos palabras para indicar el tiempo. Uno era cronos y el otro era kairos. El apóstol Pablo está utilizando aquí la segunda palabra. Kairos es un tiempo oportuno, un tiempo apropiado, ¿sí? Y Pablo está usando esta palabra con este significado. Significa ocasión o tiempo oportuno. El pastor Roberto nos daba un pasaje el domingo pasado del Evangelio donde el Señor Jesús nos decía que ya no andemos en glotonerías y en embriagueces. Dice, para que no nos sorprenda como lazo que aquel día. Y quiero también que revisemos una cita en Primera de Pedro. Algo que nos llama la atención es ver cómo Pablo y Pedro en sus diferentes cartas nos están hablando de este acontecimiento tan esperado, tan glorioso. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es lo que nos dice Pedro. Y aquí Pablo, si regresamos al pasaje, nos está diciendo que desechemos pues las obras de las tinieblas, que ya no andemos de noche en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas, ni envidias. Entonces, nosotros, mis hermanos, Pedro nos recuerda aquí hoy que nosotros somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso, vamos a nuestra ciudad celestial, a la gloria de Dios. Y por eso debemos de abstenernos de esos deseos carnales que batallan con nuestra alma. ¿No es cierto? Así es que pienso que el significado más sencillo sería este, mis hermanos: la salvación ahora se encuentra mucho más cerca de nosotros que cuando comenzamos a creer. Esa consumación de la redención
como dice Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos hablando de eso, de esa manifestación plena, gloriosa. Ahorita sí, ya está la salvación en nuestra vida, pero está limitada por el tiempo, por el espacio, por la presencia del pecado en nosotros, pero se manifestará plenamente, completamente en aquel día. Y si hoy en este tiempo estamos bendecidos y gozosos, y es una vida increíble, por eso estamos hablando de Cristo, para compartir esta vida con muchos más, y todavía se va a manifestar esa salvación en plenitud, esa redención, esa plena libertad completamente en aquel día. Así es que el resumen y sustancia, mis hermanos, de esto es el siguiente: que tan pronto como Dios comienza a llamarnos a través del Evangelio para salvación, debiéramos fijar nuestra mirada en el advenimiento de Cristo, como en pleno día recibimos la plena claridad del sol que está próximo. Yo le comentaba a Roberto que cuando yo me convertí hace más de 40 años, y así como la iglesia del primer siglo, hace 40 años o más, la iglesia cristiana también tenía este tema preeminente, la venida del Señor. De hecho, a mí me hablaron del Evangelio en este contexto. Yo estaba recién convertido, tenía semanas, un tiempo, y fui movido por el Espíritu a leer la Escritura y luego a hacer oración y estar toda una noche en vela, porque yo sentía que el Señor venía. Y fue hermoso. Yo tengo la escena en la cocina de mi casa allá en Monterrey, y estaba yo de rodillas leyendo y orando, y en el Espíritu velando, esperando al Señor. Y alguno de ustedes puede decir: y ya ves, Luis, ya han pasado ya más de 40 años y no ha venido. No me arrepiento, porque como he vivido como cristiano esperando su venida, nadie puede arrepentirse, porque te lleva a una vida de piedad, de obediencia, de santificación, de entrega al Señor, de servicio, buscando, como el pasaje que se nos compartió, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es que esto es hermoso, mis hermanos. En nosotros hay una luz de la fe por la cual conocemos el gran resplandor de la gloria celestial cerca de nosotros, y debe de despertarnos para que no permanezcamos dormidos y corrompidos sobre la tierra. Es poderosa esta palabra, esta verdad, este hecho inminente de la venida del Señor. Hay poder ahí, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de que el Señor viene, nuestro Rey. Así Él ha querido exhortarnos de diferentes maneras, tanto a la meditación de la vida futura como a la reverencia de Dios, ante cuya presencia siempre queremos estar. Mis hermanos, Dios llevará a cabo sus planes para el futuro. Podemos descansar en las promesas de Dios para todas nuestras mañanas. ¿Cómo amanecemos? ¿Cómo buscamos al Señor? ¿Cómo empezamos un día? ¿Cómo empezaste este día? Te lo vuelvo a decir, podemos descansar en las promesas de Dios para todas nuestras mañanas, sabiendo que todas las promesas de el Señor son sí, y en Él amén. Vamos al segundo punto, mis hermanos, ahí a los versículos, regresamos a Romanos, a nuestro texto, y vamos a los versículos 12 y 13, y dice: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día honestamente,
no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. En este punto 2 que vemos, es un tiempo de andar en piedad y santificación por el Espíritu. Nuevamente, si vamos a Pedro, pero ahora a segunda de Pedro, en su segunda carta, es un pasaje tremendo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 14. Dice Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si tú vienes a esta carta y estudias el contexto, te vas a dar cuenta que Pedro está diciendo lo mismo que Pablo. Está hablando de aquel día que viene, de aquel día que se acerca, de aquel día que viene el Señor, de aquel día que la tierra será redimida. Y dice, ¿cómo si sabemos? ¿Sí? Dice aquí Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Yo en este pasaje del segundo punto quiero enfatizarme a esa parte, digamos, positiva. El pastor Roberto nos habló de lo que significaban esas 3 categorías de pecados que están descritas aquí, pero yo voy a hablar solamente de esa primera parte que nos dice el apóstol Pablo cuando nos dice que andemos como de día honestamente, y a eso lo reducimos a esa vida piadosa, a esa vida de santificación. Así es que, mis hermanos, no debemos olvidar los últimos versículos de este capítulo 13, y te voy a decir por qué. Fueron claves en la conversión de Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos que ha existido. Agustín recibió una preparación muy alta y se mantuvo en esferas políticas y sociales también muy encumbradas. Así es que él estaba en medio de una sociedad llena de corrupción, de vicios y pecados, y fue una persona que estaba esclava de todas estas pasiones y perversiones, y él andaba paseando por el jardín y estaba preguntándose y diciéndose así: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mañana y mañana, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ha de ser esta hora el final de mi depravación? Decía Agustín. Y cuando dice él en sus memorias o su libro, Las Confesiones de Agustín, que de repente él sintió que tenía que ir a la Escritura, y un amigo suyo tenía la Biblia ahí, y se acercó a Agustín y fue ahí y encontró este texto de Romanos 13, precisamente el 12 y 13, y leyó: no andemos en glotonerías y borracheras, en inmoralidad y desvergüenza, en rivalidades y peleas. Y luego se fue al 14, en una palabra, vestíos del Señor Jesucristo y dejaos ya de vivir como si no tuvierais más propósito que el satisfacer los deseos de la naturaleza humana sin Cristo. Dice Agustín: ni quise ni necesité leer más. ¡Wow! Ni quise ni necesité leer más. Mi hermano, ¿has tenido esta experiencia? Ya llegaste ahí, que alguna vez estás leyendo y dices: no necesito leer más, ni quiero, porque lo que el Señor me ha hablado ahí es suficiente para hoy. Eso es a lo que me refería hace un momento, que Dios habla poderosamente a través de su palabra a ti y a mí. Fíjate lo que sucedió
como con Martín Lutero, tú lo sabes, y ahorita no voy a entrar en detalles, nomás lo digo de paso. Dios le habló a Martín Lutero en Romanos también, 1, 16 y 17. Imagínate que todos pudiéramos dar testimonio aquí de en qué libro y en qué parte de la Escritura el Señor nos ha hablado y qué nos ha dicho, y sobre todo, qué hemos hecho nosotros, cómo hemos obedecido, cómo hemos puesto por obra esa palabra, como dijo Agustín aquí. Hermanos míos, Dios había hablado a Agustín desde su palabra. Alguien dijo que creía que la Biblia estaba inspirada porque me encuentra a mí. La palabra de Dios siempre puede encontrar el corazón humano. Mira lo que dice el apóstol Juan en su tercera carta, en el versículo 11. Dice Juan: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todo esto está en el contexto, mis hermanos. Que no andemos como de noche, que no andemos en glotonerías, en borracheras, en lujurias, esto. Aquí Juan lo dice con otras palabras, con su término característico amoroso. ¿Sí? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Anda como hijo de luz. Y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. El que hace lo bueno es de Dios. La palabra de Dios es clara. O eres o no eres. O eres de Dios y haces lo bueno, o no haces lo bueno y no has conocido a Dios. Así de clara es la palabra y así de sencilla. Así que, mis hermanos, después de las tres categorías de pecados o comportamiento, si tanta deshonestidad hay en estas cosas, fíjate bien que hasta los mundanos se avergüenzan de cometerlas delante de los demás. ¿No es cierto? Platicando con muchos de ellos, dicen que no estarían dispuestos a que se pasara una proyección de todo lo que ellos viven y hacen. Posiblemente alguno aquí también, no sé, porque les daría vergüenza. Con mayor razón, mis hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de abstenernos de practicarlas. Porque estamos siempre delante de Dios, aun cuando nos encontramos libres de las miradas de las personas, ¿no es cierto? Es una experiencia maravillosa. Yo no tengo que saber que me están mirando para portarme bien, para no hacer algo malo, ¿no es cierto? Como les enseñamos a los niños, ¿sí? Cuidado tus ojitos al mirar, cuidado tus manitas al tocar, porque Dios arriba está y a todos nos mira, nos mirará, ¿no? Así es que gracias a Dios por esa experiencia que nosotros vivimos delante de Dios. Y no importa si los hombres no me están viendo, yo me conduzco con ese temor. Y algo que es importante recordar hoy es que tú y yo, mis hermanos, carecemos de justicia propia. ¿Qué nos dice Isaías 64:6? Si bien nosotros todos somos como suciedad y todas nuestras obras de justicia como inmundicia, como trapos de inmundicia. Y todos nosotros caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestra justicia, mis hermanos, hoy recordamos que viene de Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Las acciones justas tuyas como creyentes son posibles mediante el poder de Cristo solamente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, pero Él ya las preparó, ya están hechas.
solo para que tú y yo las descubramos. Te estoy hablando de esto porque está en el contexto de esperanza, está en el contexto de alentarte, de ver a nuestro Dios con nosotros, de ver a nuestro Dios fiel y que quiere que estemos preparados y quiere que nuestros corazones y nuestros ojos estén levantados al cielo esperando a nuestro Señor y que eso transforme y cambie nuestras vidas. Fíjate bien, el apóstol Pablo elogia la fe y el amor de los colosenses y establece como causa y fundamento de todo la esperanza reservada en los cielos, dice en su carta a los Colosenses, capítulo 1. Tú y yo conocemos quiénes eran los saduceos y todos los que confinan nuestra esperanza a este mundo. No importa lo que pretendan, no pueden hacer otra cosa sino producir el desprecio de Dios. Pablo lo dice también que si tu esperanza se limita solamente a este mundo, eres el ser más digno de conmiseración. Mi hermano, nuestra fe y esperanza trasciende esta vida y es lo más glorioso. A lo mejor, y era el cargo también que había en mi corazón, de que hay creyentes que tienen esperanza, pero su esperanza está muy fundada o fincada todavía aquí en esta vida. O sea, tienen la esperanza de hacer muchas cosas, de casarse, de comprar un coche, de tener tu negocio, tu empresa. Y no es malo, quiero aclararlo, no es malo, pero no en ese sentido, o en el sentido de que cuando el creyente dice, sí, yo tengo esperanza y vives en esperanza en esta tierra, pero mucho de esa esperanza tiene que ver con cosas de esta vida. Y está desbalanceada tu esperanza. Nuestra esperanza debe ser más grande y más alta de lo que esperamos que viene. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Así es que, mis hermanos, será imposible para ustedes dedicarse completamente al servicio de Dios si ustedes no piensan más en Él que en todo lo demás. En suma, no hay raíz viva, no hay cristianismo, no hay fe hasta que sepamos que Dios no nos ha creado para tenernos aquí en una vida terrenal, sino que nos ha adoptado para ser herencia suya y nos reconoce como sus hijos y miembros de la familia de Dios. Si no miramos pues al cielo, es imposible que tengamos verdadera devoción para rendirnos a Dios o que podamos tener fe o cristianismo en nosotros. Y esta es la razón por la que entre aquellos que en la actualidad son tenidos por cristianos y se sienten a sí mismos como tales, hay muy pocos que tengan esta marca verdadera que Pablo ha dado aquí a todos los hijos de Dios. Como alguien ha dicho, si te detuvieran, ¿tendrías todas las evidencias suficientes de que eres un cristiano? Cada quien responda a esa pregunta. Si fuéramos hechos cautivos, prisioneros, ¿tendríamos evidencias claras y suficientes de que somos verdaderos cristianos o no? Y esto se debe a que todos están ocupados en la vida presente, mis hermanos, y están tan firmemente ligados a ella que no pueden elevarse más alto. Ahora bien, sabiendo que este vicio es tan común, tanto más debemos estar en guardia. Por eso Pablo dice que nos vistamos las armas de la luz, estemos en guardia, estamos en una pelea, en una batalla, hasta que lleguemos a un íntimo compañerismo con Dios, lo cual lograremos cuando la esperanza de la vida eterna sea, fíjate bien, formada real
y sinceramente en nuestro corazón. Qué importante es esto. Nuestra comunión con Dios, real, hermosa, es lo más deleitoso de la vida cristiana, nuestra comunión con nuestro Padre y con su Hijo Jesucristo. Y vamos al tercer punto, y está en el versículo final de este capítulo, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mis hermanos, lo que está diciendo aquí Pablo, que es tiempo de vestirnos. Por un lado nos dice, despojaos del viejo hombre, despojaos de las tinieblas, de las obras de tinieblas, de oscuridad. Y aquí nos dice Pablo, vestíos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Me gustó una versión española de la Escritura en este texto porque dice, vestíos del Señor Jesucristo y dejaos ya de vivir como si no tuvierais más propósito que el satisfacer los deseos de la naturaleza humana sin Cristo. Así es que más vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne y sus deseos, nos dice aquí el Señor en esta palabra. Una metáfora y una similitud es muy utilizada en las Escrituras cuando se trata de las cosas que dignifican o degradan a una persona. Despojaos o vestíos. Como dice Pablo a los Efesios, despojados del viejo hombre que está viciado con sus deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre. En la justicia y santidad de la verdad. Así que mis hermanos, una y otra se comparan con los vestidos porque una ropa sucia, desgarrada, ¿no es cierto?, deshonra a quien la lleva. Y otra limpia y honesta honra a la persona que la viste. Así que mis hermanos, estar vestido de Cristo significa llegar a ser más como Él. Esa es la Cristo se me cansa. Recibir por fe para nuestra vida diaria todo lo que Él es por su Espíritu, el cual nos hace aptos y limpios para toda obra de santidad. Así, de ese modo, la vida de Cristo, que es en verdad, fíjate bien, el único adorno del alma, se restablece otra vez en nosotros. Dios, al adoptarnos, nos injerta en el cuerpo de su Hijo único con la condición de que dejando nuestra vida pasada seamos hechos en Él nuevas criaturas. Pablo afirma que los creyentes en el bautismo son revestidos de Cristo. En tanto nos hallemos viviendo en la carne, no debemos de descuidarnos, mis hermanos. Esta palabra es una palabra de exhortación, una palabra de estar alertas, que despertemos, que estemos expectantes porque aquel día se acerca. Que no nos hagamos esclavos de las necesidades carnales. Y no demos rienda suelta a los placeres desordenados. De esta manera usaremos el presente siglo como si no usásemos de él. Mis hermanos, ustedes, cada uno, ha sido transformado por el poder de Cristo. Teníamos un pasado muy pobre,
pero ahora tenemos un futuro extraordinario. Reinaremos con Cristo, vencedor en su reino venidero. Son palabras de esperanza, son palabras de aliento. Los cristianos debemos ir de victoria en victoria y no de derrota en derrota. Quiero llegar a una conclusión, porque el anhelo de este pasaje, de este texto, es de esperanza, pero de una esperanza que actúe en tu vida. Porque alguien aquí puede decir, oye, yo tengo mucha esperanza, ¿y cómo vives? ¿Estás llevando una vida piadosa y una manera santa de vivir, como lo vimos en Pedro también? No, bueno, no exactamente. Entonces tu esperanza no es la esperanza de la que habla el Señor. Porque la esperanza suya es una esperanza de poder, es una esperanza que actúa, es una esperanza que te mueve a un comportamiento. Hemos estado cantando y lo que se nos ha compartido desde el inicio, Gerardo, tanto en la adoración como en la oración congregacional, está en este contexto. Ese es el tema, nuestro comportamiento como hijos de Dios, como personas salvadas por el Señor, redimidos por Cristo, por su sangre, para que no sigamos viviendo lo que resta de nosotros en la carne conforme a las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no está escondida. Hay creyentes que dicen, no, es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Como si el Señor que estuviera jugando a las escondidas y escondiéndote su voluntad para que no la encuentres. Pero lo que quiere el Señor es revelarte su voluntad. Él está anheloso y deseoso de revelarla a quien quiere obedecerla, al que quiere hacerla, dijo Jesús. Así es que nuestra conclusión es que hemos sido alentados a vivir en comunión y compañerismo con Cristo. De esta comunión que solamente se debe a la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos, para traer perdón y salvación, reconciliación y llevarnos a esta nueva posición de hijos de Dios, a través de la cual podemos tener esa comunión y compañerismo con nuestro Padre y el Señor Jesucristo, como dice Juan, con quien Dios nos ha unido, de manera que Él es nuestra armadura. Cristo es nuestra armadura, su vida en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice Pablo en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Que este conocimiento, mis hermanos, bíblico que hemos adquirido afirme y promueva reverencia, amor y esperanza para con Dios, nuestro Salvador. Que el carácter y los hábitos de vida concuerden con las verdades saludables de Dios. De manera que el Evangelio sea honrado. Recibid la doctrina saludable, produce una vida saludable. Mis hermanos, la motivación para la vida sobria, justa y piadosa proviene de la gracia de Dios. La gracia fortalece la santidad y la promueve por la esperanza confiada en la gloria de Dios. Y como nos decía Roberto cuando nos predicó el domingo pasado, decía, yo no quiero terminar diciéndole solamente, ámense el uno al otro. Este tema de hoy es igual, no va enfocado a una vida moralista, a una vida de obras, a una vida de que
hagan así, vivan así, porque no está basado en ti, en tus obras, en tus esfuerzos, sino en la gracia de Dios. Y en esa esperanza de la vida eterna, esa esperanza de que el Señor viene, es una motivación para tu piedad y para tu santificación. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.